Estudiando la historia de la filosofía me he dado cuenta de que nos han robado el sentido común, la intuición, la sencillez, la simplicidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el pensamiento filosófico a veces se ha complicado tanto que ha acabado llevándonos a una situación en la cual no vemos como malo lo que es malo, o no vemos como verdadero lo que es verdad, o no vemos las cosas como son, sino que se nos ha confundido el entendimiento y ya no somos capaces de ver las cosas de un modo intuitivo, de un modo simple o con sentido común. Puedo poner ejemplos, como cuando una mujer está embarazada y tiene un feto en su interior, el sentido común, la intuición, la simplicidad te dice eso es una vida, no hace falta argumentar ahí, hacer un argumento súper grande. En el fondo, las personas que han elegido que eso no sea vida han creado argumentos para justificar eso, porque en el fondo no es intuitivo, no es algo que lo veas así de primeras sencillamente, no es algo que tú de primeras digas, no, está claro que eso no es vida. Lo que te sale de un modo intuitivo, con sentido común, es darte cuenta de que eso es vida, de que eso es un niño, y que lo lógico es que ese niño nazca, y que es consecuencia de un acto sexual, y que por lo tanto hay que apechugar con las consecuencias. Sin embargo, hemos complicado tanto el pensamiento como que ahora parece que tenemos como que argumentar a favor del sentido común, ¿no? O por ejemplo, con respecto a la muerte de los ancianos, o en la eutanasia, ¿no? O respecto a, por ejemplo, las relaciones que no son naturales, ¿no? No voy a decir aquí nada más porque ya sabéis que si no, censuran el vídeo. Son cosas que son evidentes, o sea, son intuitivas, son cosas que la sencillez, el sentido común, te dice, oye, pues es que esto es así, ¿no? Otro ejemplo muy claro es la existencia de Dios, ¿no? Todo el mundo, en la antigüedad, todo el mundo creía en Dios es en la divinidad, no sé qué. Y hasta el siglo XIX-XX no se hacen argumentos sólidos, entre comillas, para demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque en el fondo el sentido común, la intuición, la simplicidad, te hacía ver pues que era evidente, que esto no sale de la nada, que no aparece de repente, ¡pum!, ahora un mundo súper complicado con un ser humano aquí súper tan... Sí, era evidente, era una cosa que a la intuición, al sentido común, a la sencillez, se daba de un modo inmediato. Y sin embargo, luego se ha complicado la cosa con argumentaciones y nos ha hecho tener que empezar a explicar como con argumentaciones súper complicadas y dar respuesta a las argumentaciones súper complicadas que se han hecho como para negarlo. Sin embargo, es una cosa meramente intuitiva y se puede ver por los pueblos que consideramos primitivos y que en muchos casos son más avanzados que nosotros, que no tienen ningún problema, ninguna dificultad en decir, hombre, claro, esto no ha salido de la nada. O sea, evidentemente esto lo ha creado Dios, lo ha creado un Dios, ¿no? Existe un Dios, una divinidad. Y como esto, os puedo decir un montón de cosas en las cuales se nos ha robado el sentido común, la intuición. Entonces hoy en día, muchas veces, ¿qué pasa? Que como uno en el fondo, pues no es tonto, y uno en el fondo pues quiere poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y quiere poder hacer lo que le dé la gana, quiere poder ser infiel a su novia porque le mola, o quiere poder tener relaciones contra la naturaleza, o quiere poder abortar por si acaso, en el fondo pues se adhiere a esos argumentos retorcidos que se han creado para negar lo que va contra la intuición natural. Entonces, yo no digo que no haya que contraargumentar, no digo que no haya que hacer argumentos y que responder con argumentos, porque los hay, ¿no? Los hay. Pero la batalla no está en lo argumental, porque en el fondo cuando un tío te viene con sus argumentos y tú le vas con tus argumentos, pues os enzarzáis en una pelea en la cual al final es saber quién gana y no convences a nadie. Yo no he convencido a nadie por argumentos. Creo que es un momento de volver al sentido común, a la intuición, a la simplicidad. Volver a esa sencillez en la que uno, en el fondo de su corazón, sabe. En el fondo de tu corazón tú lo sabes, tú sabes que eso está bien. Tú sabes que esto es un error, tú sabes que esto no es natural, lo sabes. Y aunque todo el mundo hoy en día pueda decir que eso no está bien decirlo, que no queda bien, que es anti no sé qué, tú mira tu intuición, mira con sencillez la realidad y date cuenta de lo que brota de tu corazón y déjate guiar por eso. Porque en el fondo hemos llegado a un punto de desnaturalización en el cual estamos aceptando como verdades o como cosas buenas, cosas que en el fondo sabemos que no lo son. Porque es que yo me doy cuenta de que en el fondo sabemos que no lo son. Y cuando hablas con gente que es sincera, que es transparente y que en el fondo te abre su corazón, incluso aunque no sea creyente o incluso aunque lleve un modo de vida que no es conforme a lo que nosotros creemos, te dice, si yo en el fondo sé que eso es así. Yo recuerdo una conversación con una chica que quería abortar y que habló conmigo, quisieron que hablara conmigo como para intentar evitar que abortase, ¿no? Y entonces, esta chica fue súper sincera, me dijo, Jesús, si yo sé que lo que tengo dentro es una vida, sé que lo que tengo dentro es mi hijo, yo quiero abortar para ahorrarle el sufrimiento de esta vida. Fijaos qué fuerte también, eso daría para otro vídeo, ¿no? Y la chica abortó, por desgracia no pude evitarlo, ¿no? Pero en el fondo ella era sincera, yo sé que es un niño, sé que es un bebé. Y en el fondo yo sé que soy, pues eso, que me crea un argumento en el fondo para poder quitarme de en medio este niño y que no me complique la vida, ¿no? Creo que es muy importante apelar en la gente al sentido común, a decir, mira, nos hemos complicado con argumentaciones súper... y en realidad esto es mucho más sencillo.
¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu conciencia? La conciencia puede estar mal formada, que puede haber, sí, es verdad, pero en el fondo, tú mira a ver, ¿no? O sea, intuitivamente a ti, ¿qué te dice el corazón? Creo que tenemos que recuperar el sentido común y creo que esto es súper importante. Ánimo y adelante.